Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo utilizando la puntada peyote. En esta ocasión estuve haciendo peyote par y también estuve utilizando la puntada brick stitch para hacer algunos aumentos. Y les estuve haciendo esta mariposa con estas florecitas azules. Es un anillo muy bonito y muy fácil de hacer, así que espero que les guste. Antes de comenzar, no olviden por favor dejar sus comentarios y darle like a este video. No olviden que si quieren ver el diagrama lo van a encontrar en mi Instagram. Así que les pido que por favor compartan el video y no olviden dejar sus comentarios. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 5 colores de Delica o Miyuki en el número 11-0 y estoy utilizando un color azul, un tono verde olivo, amarillo, un tono crema y un tono negro. Este es el número del tono azul, el verde, el amarillo, el tono crema y el tono negro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Aquí yo ya le coloqué el hilo, estuve colocando más o menos 1,5 metros. Voy a comenzar pasando estas siguientes delicas. Estoy pasando 6 delicas de este tono crema, una del color azul y 4 del color crema. Las llevo por mi hilo. Aquí voy a dejar un poco de hilo para rematar al final. Y ahora aquí voy a dejar 2 delicas y regreso mi aguja en la tercera delica. Ahora tomo este tono azul, voy a colocar 2, dejo una delica, paso en la siguiente. Tomo la siguiente azul, dejo una delica y paso en esta. Ahora tomo una crema, dejo una delica, paso mi aguja en la siguiente. Una azul, dejamos una delica y paso en esta. Así termino esta vuelta. Ahora aquí voy a continuar con la siguiente vuelta y voy a tomar el tono azul, coloco 2. Una verde. Una amarilla. De nuevo una verde. Ahora aquí me regreso y voy a tomar una verde. Tomo el azul y voy a colocar 2. Una verde. Una amarilla. Voy a continuar tomando el color azul, coloco 2. Una crema. Una azul. Una crema. Voy a tomar de nuevo el tono crema, voy a colocar 4. Un azul.
Voy a continuar tomando una verde, una crema, una azul, 2 crema, continúo tomando el tono crema, coloco 2, tomo el azul y coloco 2, una crema. Voy a continuar con el tono crema, coloco 2, una amarilla, una verde, una azul, voy a continuar aquí con el tono azul, voy a colocar 4, una crema. Ahora voy a tomar un azul y me regreso aquí, una verde, un azul, una crema, una amarilla, de nuevo tomo el color azul, coloco 2, 2 del tono crema, un azul, aquí voy a tomar una amarilla, tomo el tono crema, coloco 3, un azul, una verde, 3 del tono crema, una azul, de nuevo un azul, una crema, una negra, 2 del tono crema, continúo con el tono crema, coloco 2, dos negras, una crema, vuelvo a tomar el tono crema y coloco 2, una negra, 2 crema, tomo una azul, una verde, 2 negras, una crema,
una verde, 3 negras, una azul, una amarilla, una crema, dos negras, una crema. Voy a continuar aquí con el color azul. Coloco una negra, una azul, una negra, una azul, ahora de nuevo tomo un azul, una crema, un azul, una negra, una crema, de nuevo tomo un azul, una negra, dos azules, una verde, me regreso aquí y coloco dos cremas, dos azules, una crema, ahora de nuevo tomo una crema, una negra, dos azules, una crema, ahora voy a tomar un azul, una crema, una azul, dos negras, aquí de nuevo voy a tomar una negra, dos azules, una negra, una azul y aquí de nuevo voy a tomar el azul, voy a colocar 5. De nuevo tomo una negra, tomo el azul y coloco 4. Vuelvo a tomar el azul y coloco 2. Una negra, de nuevo dos azules, una negra,
un azul, una crema, un azul, una negra. Ahora aquí voy a hacer unos aumentos con la puntada de ladrillo o brick stitch. Voy a tomar una negra y una azul. Paso mi aguja aquí en este primer hilo. De nuevo tomo un azul. Una negra. Ahora de nuevo voy a tomar una negra y un azul. Y aquí voy a hacer una disminución. Voy a dejar el primer hilo. Paso mi aguja en el segundo hilo. Ahora voy a acomodar esta delica que quedó aquí, que se queda un poquito levantada. Voy a pasar mi aguja por la delica negra, tomo esta azul, jalo el hilo y me regreso aquí por estas dos. Ahora tomo una negra, ahora voy a tomar dos delicas negras y voy a volver a hacer una disminución, así que dejo este primer hilo y paso mi aguja en este. Ahora de nuevo voy a acomodar esta delica, voy a pasar mi aguja en la delica negra hacia abajo, tomo esta azul y paso hacia arriba por estas dos. Ahora vuelvo a tomar una delica negra y la paso aquí en el mismo hilo donde pasé las dos delicas anteriores. Ahora voy a tomar dos delicas negras y voy a hacer otra disminución. Voy a dejar el primer hilo y paso en este hilo el segundo. Ahora me regreso para acomodar esta delica. Ahora voy a tomar una negra, esta la voy a pasar por el hilo. Voy a pasar mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando. Me regreso aquí y voy a pasar dentro de la delica. Jalo el hilo y me regreso por fuera de la delica. Ahora aquí arriba se va a notar el hilo por fuera de esta delica, pero esto lo pueden solucionar con un marcador negro. Simplemente colorean o pintan el hilo de color negro y ya no se va a notar. Yo voy a hacer eso al final, así que esa va a ser la forma de ocultar el hilo blanco. Ahora me voy a regresar de nuevo hacia acá, aquí en esta delica negra.
Así, aquí ya voy a continuar con mi vuelta. Ahora aquí voy a continuar con mi vuelta. Voy a tomar una negra, dos azules, una crema, un azul. Ahora aquí voy a voltear así y voy a tomar dos delicas negras. Paso aquí. Vuelvo a voltear y paso la aguja aquí. Ahora tomo una negra, ahora tomo dos negras, una crema, tomo el azul y coloco dos. Ahora de nuevo tomo una negra, dos azules, una crema, una negra, tomo de nuevo el tono crema, coloco dos, una negra, un azul, una negra, una crema, un azul, una negra, dos crema, vuelvo a tomar el tono crema, coloco dos, tres del tono negro, de nuevo tomo una crema, dos negras, dos crema, aquí continúo tomando una azul, dos crema, una negra, una crema, de nuevo una azul, tres del tono crema, una azul, ahora aquí tomo una amarilla, una verde, una azul, una crema, un azul, una amarilla, una verde, tres azules, de nuevo tomo el azul, coloco una crema, una amarilla,
una verde, una azul, de nuevo una azul, una crema, dos azules, una crema, de nuevo tomo el tono crema, coloco dos, un azul, dos crema, aquí de nuevo tomo una crema y me regreso, un azul, tres del tono crema, una verde, una azul, una crema, dos azules, una crema, una amarilla, una verde, dos azules, de nuevo una verde, una amarilla, una verde, dos azules, una crema, una azul, una crema, dos azules, una crema, un azul, dos crema, una verde. Aquí ya terminamos todas las florecitas y nuestra mariposa. Ahora de aquí en adelante solo voy a ir utilizando el tono crema hasta tener el largo suficiente para cerrar mi anillo. Así que simplemente vamos a ir colocando una delica de este tono en cada espacio hasta tener el largo suficiente. Así, voy a continuar con este tono hasta tener el largo suficiente y al final cuando ya terminen lo largo de su pieza, tiene que terminar en esta vuelta que voy a hacer para que las delicas que sobresalgan sean estas. Aquí pueden ver que de este lado sobresalen estas delicas y de este lado es al contrario, las que sobresalen son estas. Así debe quedar su última vuelta para unirla con esta. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso cuando tenga el largo suficiente. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi anillo, así que ya voy a cerrarlo. Y como les dije, estas son las delicas que deben de sobresalir cuando terminen este lado. Ahora vamos a unirlo así. Voy a pasar mi aguja aquí y tomo una delica de cada lado. Y así voy a continuar hacia abajo tomando una delica de cada lado.
Así ya quedó unida. Ahora voy a unir estas delicas de la orilla. Me regreso aquí y jalo mi hilo. Ahora voy a continuar escondiendo estos dos hilos, pasándolos entre las delicas y cortando el sobrante. Ya terminé de esconderle los hilos, así ya queda terminado nuestro anillo. Por último voy a estar utilizando este marcador negro y voy a estar pintando el hilo que quedó aquí. Y así ya no se va a notar. Y bueno, chicas, así ya queda terminado este anillo. Espero que les haya gustado. No olviden por favor darle like al video y dejar sus comentarios. Y recuerden que el diagrama se los dejo en Instagram. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.